Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahweh Shai, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y este video es básicamente de algo que fue inspirado porque recién llovió aquí por donde yo vivo y vi un arco iris. Y un arco iris, cuando lo ven, mucha gente dice que qué bonito y qué tierno. Y sí, sí se ve, es la creación, pero eso fue puesto según las escrituras como una señal, y específicamente cuando estaba lloviendo, cuando llueve, porque la razón por qué el Señor puso esa señal o esa señal de un pacto, que realmente fue el único pacto y el único pacto que hizo con toda la humanidad. Ese fue el único pacto que el Señor prometió a todo ser vivo aquí en la tierra, man. Alright? Y el contexto está en Génesis. El punto está en versículo 9 y versículo 13. Pero en versículo 8 voy a empezar. Dice: y esto es después del diluvio. Que el diluvio fue un evento que devastó completamente toda vida. ¿Sabes qué? Como dice aquí, versículo 5, segunda de Pedro 2 y 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Ese es el punto, dice: sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, que fueron 8 en total. Él y sus 3 hijos con sus respectivas esposas. Dice: trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Ya ves por qué? Porque lo que estaba pasando anteriormente al diluvio era maldad. Y el Señor mandó a Noé a decir que iba a pasar ciertas cosas, que iba a llover y que iba a traer un diluvio. Y en ese tiempo, cuando Noé estaba profetizando, la escritura dice que no había llovido. No habían pasado cosas. ¿Y qué crees que se estaban haciendo? Se estaban burlando. No estaban creyendo. Por eso la escritura está en los evangelios, como en los días de Noé. Dice Mateo 24 y versículo 37, dice: mas como en los días, Mateo 24 y 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Que es básicamente un momento, porque los apóstoles le preguntaron en versículo 3. Los discípulos en ese entonces, que después fueron apóstoles, dice en versículo 3, Mateo 24 y 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que es el fin de una era, de una temporada, de las naciones gobernando, man. Porque cuando venga el Señor y el fin de ellos va de la mano. Destrucción y la venida del Señor va de la mano, man. Las escrituras lo ponen como la séptima trompeta. Pablo mencionó acerca de eso y habla en contexto de destrucción y de redención, de salvación. El Señor después en versículo 37, voy a empezar en 36, dice: pero el día y la hora nadie sabe, porque en Mateo 24 da señales, de lo que las escrituras y profetas anteriores hablaron y dijeron. Y el Señor Yahushua citó de esas profecías y las puso en como pues en este capítulo. Pero vamos a 37, dice:
pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ok, y aquí te está dando una descripción de lo que la gente pasaba. Y ellos no estaban preocupados, no estaban. Noé estaba predicando y él profetizó. Y la escritura no dice específicamente cuándo, pero cuando haces la matemática de la edad que tenían sus hijos, ahí vamos a ver cuántos años Noé profetizó. Yo sé que no especifica, pero con la edad de sus hijos nos da una idea. Alright, so vamos a ver. Dice, no se especifica exactamente cuántos años Noé profetizó, pero por la edad de sus hijos, la idea más fuerte es que pudo haber profetizado alrededor de 100 a 120 años, dependiendo desde qué punto cuentes. Porque, como dice aquí en Génesis 5 y 32, que lo quiero agarrar de aquí. Génesis 5 y 32. Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ok. Y luego, y dice en Génesis 7 y versículo 6. Yo sabía que era por la edad de alguien, pero realmente era de Noé. Alright, porque como dice aquí en versículo 6, Génesis 7 y 6 dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Alright, so Moisés por seguro, ok, porque si se le fue dado a Noé dicho esto, él lo dijo, ok, como dice la escritura en Amos, creo que es versículo 3 y versículo 7 dice, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y hay caricaturas que te enseñan que Noé estuvo predicando, y creo que lo dice en Hebreos, si no me equivoco. Hebreos 11. Dice Hebreos 11 y 7, dice, por la fe, que la fe es un regalo, que el Señor da. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, cosas que no se veían, alright, porque la escritura en Génesis 2 también, creo que es versículo 5, Génesis 2 y 5 dice que aún el Señor, Yahweh el Señor, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. El punto es de que no había hecho llover sobre la tierra. Y aquí en Hebreos 11 y 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, acerca de cosas que aún no se veían, que era la destrucción por un diluvio, por lluvia intensa, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué es eso? Que es salvación. Él y su casa fue salvada, y su casa fue salvada por un propósito, porque después de ellos, las naciones que vemos, 195 naciones que vemos hoy en día, regresan a 18 naciones que son el tronco principal donde fue poblado toda la tierra otra vez, que desciende de Sem, Cam y Jafet. Ese era el punto. Regresando a Génesis 9 y 9 dice, he aquí yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Dice, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca
hasta todo animal de la tierra. Alright, so está hablando en general. Dice, estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Yahweh, Bahashem Yahawashi, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Right? Que hasta hoy en día todavía lo vemos. Okay? Porque después va a explicar que mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Right? Porque esas nubes iban a traer agua, y eso es lo que causa el efecto de, de agua cayendo y, Vamos a ver qué dice Esaú. Vamos a ver por qué dice Esaú. Dice, el arco iris sale cuando la luz del sol atraviesa gotitas de agua suspendidas en la atmósfera tras la lluvia, actuando estas como diminutos prismas. Alright, pero eso va, ¿cómo se llama? Eso es un pacto, man. Ok, que el Señor dio. Y yo después le dije a Gemini, le dije, el arco iris es una señal que el Señor nunca más iba a inundar con un diluvio la tierra. No es una señal tan tierna como muchos los ven. Vienen con un contexto de terror. Porque después de que el Señor hizo lo que hizo y fue el diluvio y empezó a poblarse la tierra, después viene Abraham, antes se le llamaba Abraham. Como dice aquí Génesis 17:1, era Abraham que después fue cambiado a Abraham. Bueno, el versículo 5 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahweh y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Que cuando vas a esa palabra por Dios Todopoderoso, dice, un momento aquí. Es que hablar da calor. Cuando vas a esa palabra por Todopoderoso, dice en inglés es de Almighty, okay, que en el hebreo es Shaddai o Shaddai. Shaddai o Shaddai. Shaddai, yo creo que es Shaddai. Es la que por mi tiene la Shaddai y la Ya. Shaddai, right? Que cuando lo ves así solo dice todopoderoso, más poderoso, pero tiene una etimología, una palabra raíz que es Shaddai o Shaddai, sí, creo que es Shaddai. Ok, que significa que dice para tratar violentamente, despojar, devastar, arruinar, destruir, estropear. Ok, y es lo que el Señor hizo. Eso es el Señor que destruyó todo. El Señor se le conocía de esa manera. Ya se le conoce, ese es un título del Señor, man. ¿Por qué? Porque hazlo enojar y lo vas a encontrar como a la Shaddai, man. Y el Señor va a venir otra vez, va a visitar este lugar otra vez como a la Shaddai, man. Porque el Señor prometió que nunca lo iba a traer como un diluvio, pero nunca dijo que nunca iba a destruir otra vez a sus habitantes, man. Alright. Porque tenía esta escritura, segunda de Pedro, es 3. Segunda de Pedro 3 y versículo 5 dice, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Segunda de Pedro 3 y 1 dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, ¿ok? Y del mandamiento del Señor y Salvador dado
por sus apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, que en los últimos días, okay, que los últimos días cuentan desde que vino el Señor Yahabushai. Okay, dice, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Okay, andando según sus propios scoffers, sus propias ¿cómo se dice? Lust, deseos, okay. Deseo, ansia, añoranza, deseo por lo prohibido, okay, por sus propios, su propia agenda. Alright. Vendrán burladores, andando según sus propios deseos, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Alright, y esa es la actitud de nuestra gente, man. Cuando le decimos, no, pues es que yo llevo años que diciendo eso y todo eso. Y eso es un proverbio conocido en nuestra gente, man. Ok, quitaré el proverbio en medio de Israel. ¿Dónde está, pues? Ezequiel 12. Dice, vos solamente aquí en la visión general creada por inteligencia artificial. Ezequiel 12 y 23. Vamos a leerlo primero. y 23. Dice, diles por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se ha acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Yahweh, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en sus días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Yahweh el Señor. Right? Y Salak, hermanos, empezaba desde 21. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienes ustedes en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Y ahí es cuando el Señor responde, man. Porque esa es la actitud de nuestra gente. Yo conocí a un señor que me dijo, porque yo cuando era más nuevo en esto de la verdad, pues nosotros hablábamos, man. Y ese señor lo único que me dijo, ¿sabes qué? Esto se viene diciendo desde que yo era chiquito. Es el mismo espíritu, man. Siempre dicen lo mismo y no pasa nada. Como dice aquí, Dios anuncia que pondrá fin a los dichos populares o burlas que los israelitas usaban para ignorar las advertencias proféticas. El proverbio al que se refiere era la idea de que las visiones de juicio nunca se cumplían o que faltaba mucho tiempo para que ocurrieran. ¿Ok? Y eso tiene dos fines. Uno para arrepentimiento y el otro, como dice la escritura, que cuando la sentencia no es ejecutada. Está en Eclesiástico. O está en uno de los libros de sabiduría. Eclesiastes 8 y 11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Ok? Y eso es lo que ha pasado año tras año tras año, man. Porque otra cosa que le pregunté a cuando estaba haciendo mis preguntas y investigando, es que era la única manera, nunca se había usado para fines que la escritura condena, como
LGTB y el abecedario y representar causas que van en contra o que son condenadas por las escrituras. Nunca antes se había utilizado. Eso se empezó a utilizar en este tiempo. Alright. But anyway, vamos a continuar en esta aquí. Ok, vamos a ver aquí. Oh, yeah, a la Sharia, man. Alright. Y así se le conocía, man. Por eso es que el Señor se le apareció a Abraham así y le dijo: yo soy el Dios que destruye, que devastador. ¿Por qué? Porque lo que había pasado en el diluvio, man. Ese era un título conocido al Señor. Alright. ¿Por qué? Porque trató violentamente. Ok. Y eso es lo que dice que ni la acabé de leer, man. Alright. Dice 2 de Pedro 3:5. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció ahogado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ok? Porque hay una raza de gente que el Señor específicamente los llama impíos. ¿Ok? Y ellos están gobernando hoy en día, man. ¿Right? Porque la escritura en Job 9:24 te explica que el mundo fue dado a ellos, a los impíos. ¿Ok? Y los que tomen parte con ellos, nuestra gente que toma parte con ellos, van a ser castigados de la misma manera. Porque este castigo, este juicio es específicamente para los edomitas. ¿Ok? Y lo hemos mencionado, man. Malaquías 1 y 3 dice: y a Esaú aborrecí, que aborrecer es odiar, rechazar. ¿Por qué? No porque el Señor estaba aburrido, no, es por las obras que esta gente tiene. ¿Ok? Y el Señor así lo creó. Right? Así lo quiso el Señor, man. ¿Ok? En vez de estar preguntando: pero ¿por qué es que el Señor? Mejor nomás darle gracias al Señor, que si no eres un edomita, tú estás bien, man. ¿Ok? Y si eres un israelita, estás mejor. Mucho mejor, man. ¿Ok? Malaquías 1 y 3 dice: y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ok? Ese es un juicio que tiene. Ahora Jeremías era 49 y 17 dice: y se convertirá Edom, que Edom es básicamente porque la escritura dice en Génesis 36 y versículo 8, dice: Esaú habitó en monte Seir, Esaú es Edom. ¿Por qué? Porque los edomitas son los descendientes de Esaú. Esaú es el progénito. Si se dice así, es el primero, y de ahí vienen todos. Dice: y se convertirá Edom en desolación, y todo aquel que Edom está hablando de su gobierno, pero específicamente tiene una, ¿cómo se llama? Tiene una capital. Alright, porque este hombre, su juicio es desolación, es destrucción, pero tiene una capital. ¿Ok? Que va a ser el epicentro de juicio. Por eso en Apocalipsis 18 habla de Babilonia la Grande, que su humo salía hacia los cielos. Right? Y Edom también está gobernando en la tierra de Israel. Ellos están allá. Y también esa tierra va a tener que ser destruida. ¿Por qué? Por fuego. ¿Por qué? Porque el fuego purifica. ¿Ok? Como dice: y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasara por ella se asombrará y se burlará de sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de sus ciudades vecinas, dice Yahweh. Así no morará allí nadie, ni habitará hijo de hombre. ¿Ok? Ok, vamos a agarrar otra. Malaquías 1 y 3. Vamos a ver las referencias. Si hay uno de Apocalipsis.
the dragons. No, no la conectan, pero los chacales, vamos a ver, man. Un momento. For the dragons. Vamos a ver, man. Ok. En Jeremías 50. Lo voy a agarrar rápido. Y después Apocalipsis 18. Jeremías 18 y 39, creo. Oh, yeah, aquí. Porque cuando vas a versículo 1, Jeremías 50, versículo 1, dice: palabra que Yahweh habló contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Que esto no está hablando de Babilonia antigua. Right? Porque cuando vas al contexto de lo que habla este capítulo, no pasó así con Babilonia. Okay, como el versículo que vamos a leer habla de algo que no pasó en la tierra de Irak. Esto está hablando de una nueva Babilonia, man. Ok, so como dice aquí Jeremías 50 y versículo 39: por tanto ahí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generación y generaciones. Ok, que es lo mismo que dice en Malaquías 1 y 3. Convertir sus montes en desolación. Porque estas fieras que dice del desierto es porque específicamente moran donde no hay gente. Donde hay desierto, pues. Ok. Dice: nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Y esto claramente no pasó en Babilonia antigua. Ok. Y lo que pasó en Sodoma y Gomorra es que no se sabe exactamente dónde está. Y también cayó fuego del cielo, man. Por eso en Isaías 34 y 4 dice... versículo 5, porque versículo 4 dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Que eso es lo que está hablando como una nube nuclear. Alright. Sí, porque hasta cuando vas y le dices a ChatGPT que esto se parece a como un rollo va girando, dice: oh sí, es una muy buena comparación. ¿Por qué? Porque ChatGPT tiene mucho más sentido común que muchos de ustedes, man. Ustedes no, hermanos, gente burladora and shit. No. ¿Dónde estamos, man? Ok, está aquí. Isaías 34 y 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Porque estas hojas caen de forma curvada. Ok. Dice: porque en los cielos se embriagará mi espada, diciendo que los misiles nucleares iban a estar en el cielo, se iba a llenar. Porque embriagar es llenar, shit, llenar, empapar. Dice: he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. So like, hermanos, man. Anyway, Isaías 34 y 5 dice: porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Porque el Señor anatema, esa es una maldición, man. Pero es una maldición porque anatema, aquí lo dice, para la gente de mi maldición para juicio, que es Mashapat. Pero cuando vas, ¿qué significa anatema?
¿Y por qué en Isaías 34 dice anatema? Ya, anatema es griego, no hebreo. Anyway, alright, so como dice aquí, anatema es una palabra que en español bíblico normalmente significa algo maldito. Alright, y esta nación de gente regresa a ser maldecida desde el jardín. Ok, con la serpiente, con Caín. Alright, y ahorita confirmándolo con Esaú. Ok, dice algo maldito, destinado a destrucción. Algo separado para juicio divino. Algo puesto bajo condena total. Right? Porque la condena que a este hombre le últimamente le va a llegar es Abdías 1 y 18, man. Right, como dice aquí Abdías. Abdías 1 y 18 dice: la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh ha dicho. Y esto quiere decir que van a ser completamente erradicados de este lugar, man. ¿Por qué? Porque su propósito ya acabó. ¿Ok? Porque ellos fueron creados por un propósito, man. Alright, anyway. So, Mashopat. Ok. So, ellos son un pueblo que el Señor no quiere, man. Es completamente opuesto a ellos. Ok. Y ustedes pueden seguir leyendo este capítulo. Alright, so aquí acabamos. Génesis 2 también. Alright. Anyway. So como dice aquí. Porque cuando la estaba preparando ahorita se me vinieron escrituras. Pero pues a ver si salen, man. You know, so dice Gemini, dice: es una perspectiva fascinante. Porque le pregunté, no le pregunté, le dije, me dijo, es una perspectiva fascinante y muy cruda que solemos pasar por alto por la costumbre de ver el arco iris en decoraciones infantiles. Tienes toda la razón. El contexto bíblico no es precisamente un cuento de hadas, es el epílogo de una catástrofe global. ¿Ya ves? Porque, porque el Señor lo dejó para que cuando lloviera, porque imaginen, nomás se extrapulen. Pasó un diluvio y empieza a llover otra vez. La gente que va a tener, temor, ¿no? Va a tener trauma. Ok, dice, si lo analizamos desde esa óptica, el arco iris no es solo una promesa bonita, sino un recordatorio visual de una ejecución masiva. ¿Ya ves? Aquí hay un par de puntos que refuerzan el sentimiento de terror que mencionas. Me dio una información, dice: el arco de guerra. En el hebreo original, la palabra utilizada para arco en el Génesis es la misma que se usa para el arma de guerra. La imagen... whatever, man, dice: el trauma de los supervivientes. Imagina la familia de Noé. Cada vez que empezaba a llover después del diluvio, el miedo a que el agua no se detuviera debía ser paralizante. El arco iris aparece para calmar ese pánico, pero solo existe porque el precedente fue la aniquilación casi total de la vida. Porque el Señor preservó a diferentes animales, principales animales, que de ahí vienen todos los demás, man.
Dice la señal del nunca más. Una promesa de no volver a hacerlo implica que ya se hizo una vez. El arco iris es el sello de un pacto que nace del barro, los restos del mundo antiguo y el silencio absoluto de lo que quedó bajo las aguas. Dice, es en esencia un símbolo de misericordia post-apocalíptica. Se ve tierno hoy porque estamos a miles de años de distancia del relato, pero para quien lo vio por primera vez, debió ser una señal de alivio mezclada con un respeto o temor profundo por el poder que acababa de presenciar. Damn. Y le dije, exacto. Dice, porque le dije exacto de que ha pasado muchos años. Le dije, ha hecho que se pierda la severidad del mensaje original y lo han asociado con movimientos que van en contra de la naturaleza que el Señor creó. Y dice, y yo me estaba refiriendo a una cosa, pero pues le tengo que decir de una manera, pues para que no se... Porque hay restricciones y, whatever lo que haga, man. Dice, esa es una observación muy aguda sobre la evolución de los símbolos. Cuando un signo pierde su raíz histórica o teológica, terminan convirtiéndose en un lienzo en blanco donde cada época proyecta sus propios valores o ideologías. Después le dije, ¿cuándo empezó a utilizarse el arco iris para representar una causa? No lo quiero decir, man, porque, pero es, ustedes saben, de los abecedarios. Alright, dice, el uso del arco iris como bandera para el movimiento abecedario, inicialmente centrado en la causa de los abecedarios, es relativamente reciente. Y no es porque tengamos miedo, man, es simplemente porque tratamos de preservar estos videos, man. Ok. Anyway, dice, es relativamente reciente si lo comparamos con los milenios de historia de texto bíblico. Anyway, dice, la transición del símbolo teológico a símbolo de activismo político ocurrió a finales de la década de 1970. El origen, San Francisco, en 1978, por un activista que se llamaba Gilbert Baker. Alright, anyway, que eso no importa. Ok, pero fue en este tiempo y después yo le pregunté que si antes se había usado el arco iris para representar algo que es considerado condenado en las escrituras. Dice, es interesante notar que antes de la bandera de 1978, el arco iris no se utilizaba de manera formal o masiva para representar lo que las escrituras consideran pecado o conductas condenadas. Sin embargo, sí existieron corrientes de pensamiento y símbolos que prepararon el terreno para ese cambio de significado, alejándose de su origen en el Génesis. Right. Movimientos esotéricos y teosóficos, man. Ok. A finales del siglo XIX y principios del XX, ok, que eso estaba hablando de la misma época donde este hombre ha estado gobernando, man. Right. Porque acuérdense, todo esto, las preguntas que yo iba, era a lo que la escritura habla de este hombre. Este hombre es blasfemo, man. Ok. Por eso la escritura, a este sistema de gobierno que tienen ellos, en Apocalipsis 13 y versículo 1, okay, que dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir una bestia, que esa bestia representa gobiernos de los edomitas, man, porque en Apocalipsis 17 te da la clave de quiénes eran, y nosotros conectamos historia, alright, profecía, las escrituras que dicen quién iba a estar gobernando en el último de los tiempos, man. Ok, más aparte cosas, cosas que ellos hacen. Ok, dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, que esos 10 cuernos representan lo que antes inició como la, ¿cómo se llama? La Comunidad Económica Europea, que más adelante su nombre fue cambiado como la Unión Europea. Ok, cuando vas a la historia, no me recuerdo si fueron 6 primero o 4 primero, que estoy muy seguro que son 6 primeros
y después se agregaron 4, ¿ok? Que en total fueron 10 los que consolidaron la base. Después se fueron agregando más, pero 10 fueron los principales, man, ¿ok? Y eso es lo que representa, ¿ok? Y después de eso, la base de lo que es la Unión Europea, perdón, se juntaron con América del Norte. Y eso es lo que fusionó la OTAN. Que la OTAN es el gobierno de los edomitas, man. Esta es la bestia. ¿Ok? Es la bestia que va... ¿Cómo se llama? Que una está sentada arriba de ella, que es los Estados Unidos, man. Y no hemos entrado en videos antes. Pero anyway, dice... Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Y por qué un nombre blasfemo? Porque esta gente tiene la reputación de ir en contra. Este hombre todo lo que habla es en contra del Señor, su ciencia, lo que enseña en las escuelas, su política, sus leyes, todo, man. Ok, es blasfemo. Y cuando vas a la palabra por blasfemo o blasfemia, es básicamente algo que habla sin respeto, sin reverencia, man. Ok. Blasfemia, slander, que es calumnia, difamación, discurso perjudicial para el buen nombre de otra persona, discurso impío y reprochable que daña la majestad divina, hablar mal, insultar. Ya ves, y específicamente de este ¿cómo se llama? De este gobierno. En Daniel 7 habla de un cuernito. Alright. Que ese cuerno estaba hablando de los Estados Unidos, man. Ok. Shit. Dice... Right. Daniel 7:20 dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, ok, porque así es como se estableció los Estados Unidos, man. Right. Que esos 3 fueron España, Francia y Gran Bretaña, ok. Dice, y este mismo cuerno, right, porque aquí tengo una, ahorita que me acuerdo, tengo este mapa. Ok, Norteamérica, perdón, antes de Estados Unidos. Y tenías Reino Unido, ok, Francia y España. Ok, y estos fueron 3 cuernitos que fueron quitados, man. Ok, ¿para qué? Para que se estableciera este otro cuerno. Ok, dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros. Ok. Y más grande, ¿por qué? Porque iba a ser más grande. Esto se está hablando de América. El que iba a estar sobre ellos, man. Ok, so vamos a versículo 24 dice: y los 10 cuernos, o más bien 23, dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Que nosotros sabemos que esto está hablando de Roma, ¿ok? Pero Roma, como lo sigue, se extiende a Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, ¿ok? Nos explica que tuvo una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Eso quiere decir que pasó algo en su historia, que decayó. Roma y su gente. Y en Apocalipsis 20, Malaquías 1 y 4 te explica que ellos pasaron a un lugar bajo. Muchos fueron en esclavitud, muchos fueron lanzados a las cuevas. ¿Por qué? Porque pasaron a un estado bajo. ¿Ok? Después regresaron, revivieron, renacieron. Por eso se le llama a ese periodo de tiempo el renacimiento. Y cuando vas a las cosas espirituales que empezaron a pasar, empezó a haber guerra en gran inmensidad. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Difamación de ideas en contra de la verdad. Empezaron, con la imprenta, empezaron a
esparcir su mentira y engañar a la gente y todo eso. ¿Por qué? Porque era profecía que tenía que cumplirse, man. Cambiaron al centro del Señor porque ellos sean el centro. Se hicieron dioses o como dioses, man. Alright. Hubo un gran cambio, man. So dice, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ok. Y eso empezó con Roma y estamos otra vez en Roma, otra vez, man. Y este reino es completamente diferente. Roma era diferente porque tenía algo que no tenían las anteriores. Grecia, el imperio medo-persa, que más adelante se le llamó el Aqueménida, okay, como Babilonio, que antes eran los asirios. You know, por eso en Daniel 2 te explica que era un león con alas. Y esas alas se le fueron quitadas porque eso representa a los asirios, man. You know, pero Roma era diferente porque tenía un senado. Ok. Tenía ciudadanía romana. Tenía diferentes cosas, man. Vamos a preguntarle por qué. A ver, ¿qué hacía diferente a... Porque también no tenían una monarquía. Ok, dice, se distinguió por una combinación rara de duración, organización legal, ingeniería, integración de pueblos conquistados y capacidad de absorber culturas ajenas. Ok, so... lengua, romances, derecho civil, idea de senado, república, ciudades, carreteras, iglesia imperial posterior. Bueno, eso ya fue en la Edad Media. Alright. Ok, y empezó ahí y hasta hoy en día, man. Esto es algo completamente nuevo, man. Este lugar es fucking... Es distinto a lo que anterior, toda la tecnología que el Señor le ha dado. Ok. Y la inmensidad y la capacidad de devorar y trillar y despedazar la tierra, de destruirla. Ok. Anyway, dice versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará, que es lo que explicamos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Alright, so esto es lo que está diciendo. Hablará en palabras contra el Altísimo. Y eso está hablando en muchas cosas, en todo. ¿Ok? En lo que el Señor ya había establecido. Ok, en un ejemplo que acabamos de ver es el del arco iris. Ok. Dice, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. Porque este hombre ahora te dice que tiene 4,000 millones de no sé cuántos años, man. Ok. Que estamos en no sé qué tiempo. Y también en los tiempos van las temporadas, las estaciones. Hace llover cuando no tiene que llover, cosas así, man. Porque este hombre se ha puesto como un dios. Dice, y la ley. Ok, la ley en general, man. La ley de una naturaleza, de una familia, de una mujer. Ahora hombres se pueden ver como mujeres, transformar a mujeres. Ahora ya no necesitas tener sexo para tener hijos. Ahora hay una inseminación. No sé qué, completamente fuera de la ley natural que el Señor estableció, man. Derechos. Vamos a ver esa ley. Derechos. Laws. Decree. Law. Yeah. Todo lo que tenga que ver.
un decreto, una ley. Ok. Anyway. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ok. ¿Y después qué? Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Alright. Anyway, ese era el punto. Por eso es que empezó en este tiempo, man. Okay, el humanismo secular, que en la década de 1960 el arco iris empezó a aparecer en movimientos de paz y justicia social que no tenían una base teísta. Y después le dije, este es el único pacto que Dios hizo con la humanidad en general. De ahí en fuera no se ha hecho pacto que los proteja o beneficie. Dice, esa es una distinción teológica fundamental que mucha gente olvida. El pacto del arco iris es el único de carácter universal e incondicional. Es el único que incluye no solo a todos los seres humanos, sino a todo ser viviente de toda carne y a la tierra misma. Tienes razón en que es el único que ofrece una protección física generalizada, pero si miramos a letra pequeña de la historia bíblica, ese beneficio tiene un matiz muy serio que encaja con un contexto de terror que mencionaste. But anyway, después me empezó a decir que después el nuevo pacto se ofrece a todos, es exclusivo para quienes entran por él por medio de la fe. Y le dije, realmente el nuevo pacto es solo para Israel si te mantienes en el marco bíblico. La promesa del nuevo pacto es para Israel. Y le dije, como dice Jeremías 31:31 y Ezequiel 36. Y no tuvo de otra más que decir que tengo la razón en el rigor del texto. Si nos ceñimos estrictamente a la libertad de los pasajes proféticos que mencionas, el nuevo pacto tiene destinatarios con nombre y apellido. ¿Ok? El nuevo pacto, una promesa nacional. Tanto Jeremías 31:31 como en Ezequiel 36, el lenguaje es específico y no deja lugar a dudas sobre quién se le habla originalmente. Alright, y hemos entrado en escrituras como estas, man. Pero quería sacar esto porque es la diferencia del pacto que el Señor hizo con el arco iris al que el Señor hizo con Israel. Y en el del arco iris es toda la tierra entra en ello. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que no la iba a volver a destruir por diluvio. Pero en la promesa de restauración y del nuevo pacto y de la gloria y todo eso solo es exclusivo para Israel, man. But anyway, ese era el punto, hermanos. Eso era todo, Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.